Bueno, las historias de Malvinas son muchísimas, pero nosotros les vamos a contar la de Eugenio Medicina. Tenía 17 años cuando se subió a un destructor de la Armada y fue para Malvinas. Está Emi Cattaneo con él, bueno, para contarnos su historia de aquellos días y de qué pasó después también, Emi. Exactamente, porque repasaba algunos datos de Eugenio, pero no solamente de él, sino pensaba en la cantidad de chicos menores de edad o que el calendario les daba para ser mayores en ese 1982, sin embargo todavía no lo habían cumplido. Y si bien es lo mismo tener 17 que 18, la diferencia que nos genera a nosotros saber que alguien menor de edad se sube a un barco, parte hacia las aguas heladas del Atlántico Sur a formar parte de una guerra, hoy parece completamente insólito. Sin embargo, es una imagen que se repite, que se ve y que además ha generado esto de discutir los chicos de la guerra, los pibes que fueron para allá y la otra lista que se puede tener en cuenta, ¿no? Los soldados que fueron a combatir. Bueno, Eugenio, gracias por recibirnos. En principio, bueno, han pasado 43 años de ese momento. ¿Cuántas veces en una semana Malvinas está en tu cabeza? Bueno, desde el momento que yo volví, digamos, yo estuve en la Armada, sí. Y bueno, después con los años me vine de baja, sí. Y bueno, permanentemente después de ese año que fue 1984, Malvinas siempre estuvo en mi cabeza, incluso en aquellos primeros años que fueron la desmalvinización. Y bueno, en el caso mío, muchísimo más, ¿no es cierto? Porque habiendo participado en un, como dijiste vos, un destructor, no entramos en combate nosotros, sí estuvimos en ese límite de una batalla naval. Y bueno, y después de encontrarme posteriormente con los relatos de los muchachos que iba conociendo acá a través del Centro de Excombatientes de Rosario, y sus relatos que estuvieron en Malvinas, bueno, de todo lo que ellos cuentan. Fue también para mí muy revelador conocer que yo había estado en un punto donde no vi una guerra verdaderamente, sino tuve 110 días de navegación en el mar, en un barco de una Segunda Guerra Mundial, es decir, al nivel, digamos, de la obsolescencia. Y bueno, en ese barco nosotros, lo digo hoy después de tantos años y de haber conocido otros datos que fueron posteriores, casi enfrentamos a esa flota británica que tenía todo prácticamente. ¿Cómo fue tu ingreso en ese punto? ¿Vos estabas haciendo el servicio militar o tenías ya una carrera militar que tenía como expectativa y como elección? ¿Eso en principio? ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cómo cayó en tu casa saber que tenías que partir con 17 años? Supongo que el colegio sin terminar. Sí, particularmente, bueno, la vida, digamos, familiar de aquellos años, bueno, alguna ilusión de mi parte de seguir una carrera o tener un futuro, me llevaron a incorporarme a la Armada en 1980. Yo hice un curso de un año, por eso en el año 82 tenía, vamos a decir, 2 años de embarcado. Tenés 17 años y ya tenías 2 años de embarcado, o sea, a los 15 años estabas arriba de un barco. Claro, yo con 15 años ingresé a la Armada, en el año 80 cumplí 16 y bueno, en ese diciembre del 80 embarqué en este destructor que me encontró en 1982 en ese lugar. Nosotros zarpamos el 28 de marzo de 1982 con rumbo, particularmente nosotros, como por decirlo como se dice en ese momento, es la tropa. No teníamos conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo a nivel político en ese momento en el país y teníamos distintas versiones, que íbamos hacia Mar del Plata o que íbamos hacia ese lugar. Bueno, el día 28 zarpamos y un día 29 de marzo nos encontramos con un mar muy agitado y inmediatamente todos
que teníamos alguna mínima experiencia, sabíamos que eso era el sur el mar argentino, el sur. Ahora te voy a pasar con los chicos en el piso. Te quiero preguntar antes de esto, ¿cuál era tu rol dentro de la embarcación? Bueno, yo fui marinero que se llama la especialidad de mar, que se caracteriza por estar en la cubierta del barco realizando todas las tareas que corresponden a un barco de navegación de la Armada. Gabriela te escucha. Bueno, lo saludamos a Eugenio. Buenos días. En principio acá estamos todos en piso escuchándote. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos muy atentos Sí. escuchándote. En tu relato ya 2 veces mencionaste la desinformación, tanto cuando estaban ustedes arriba del destructor como también cuando volviste. ¿Cuál fue el detalle o la información que más te impactó conocer después de lo que vos habías vivido y cómo te cambió eso la perspectiva? Bueno, particularmente arriba del barco, los hechos históricos de la guerra que yo viví de manera presente, fue, bueno, el día 2 de abril nosotros llegamos frente a Malvinas y fue el día que se recuperaron las islas. Sí. Fue el día del desembarco. Y digamos, la unidad que donde yo estaba hizo un apoyo, digamos, para ese desembarco. Eso ocurrió el día 2 de abril. Nosotros volvemos a la base naval Puerto Belgrano, más o menos el día 12, 13 de abril. Estuvimos casi 12 horas y volvimos a zarpar hacia Malvinas el día 13 del día 13 de abril. Y bueno, como decía antes, esos primeros días de la recuperación de la isla, sí estuvimos, yo particularmente y muchos, la mayoría en la unidad, estaban desinformados de lo que había pasado en ese desembarco. Y bueno, nos anoticiamos después llegando acá y escuchando, digamos, leyendo diarios o revistas de que se había ocurrido esa recuperación. A partir de ese 13 de abril ya zarpamos verdaderamente con la conciencia de que había una guerra y nosotros íbamos hacia Malvinas a enfrentar, digamos, a la flota, ¿no? Ahí sí ya estábamos informados de la realidad del momento histórico. El momento cúlmine de esos días ocurrió el 1 de mayo, donde nosotros estuvimos aprestos a enfrentar a la flota británica, pero increíblemente por una cuestión de la naturaleza hubo una falta de vientos, por lo cual los aviones que estaban en el portaaviones necesitaban una cierta cantidad de viento para poder despegar, y eso, como no pudo ocurrir, tuvimos que retroceder. Y ese día 1 de mayo, al no enfrentarse a la flota británica, que era, digamos, decisión de los altos comandos de la Armada, Sí. Fue como la consecuencia, el día 2 de mayo, el ataque y el hundimiento del general Belgrano. Si ese día 1 de mayo, el ataque que no ocurrió, el rumbo, digamos, del enfrentamiento de la guerra con la flota naval inglesa hubiera sido diferente. El hundimiento del Belgrano... Posiblemente no estaría yo acá hablando, digamos. el hundimiento del Belgrano lo marcás, es el hecho único en el que más muertes se produjeron de soldados argentinos. Es el hecho único y el que nosotros sí estuvimos informados posterior a ese día del hundimiento. Eso sí, en la comandancia del barco nos informa de este hecho que había ocurrido, porque muchos que estábamos ahí teníamos compañeros, o sea, que se llama camaradas, Sí. Que estaban en el General Belgrano. Esa sí fue una noticia de vivencia real, en tiempo real, del momento histórico que nos tocó, y también, digamos, las distintas versiones que ocurrían sin nosotros tener ningún tipo de comunicación,
con el, digamos decir, con el exterior, en el sentido de que estábamos en el medio de un mar que nos castigaba posteriormente con unas tormentas que eran muy grandes, ¿no? Esa sí fue una experiencia en ese momento, que eso fue los días del 2 y posteriores al 2 de mayo. Y otro punto que también me tocó vivenciar, nosotros fuimos a rescatar al Aviso Sobral, que fue entre el día 3 y 5 de mayo, y bueno, también esa vivencia la tuve hasta el Aviso Sobral fue encontrado que había sido torpedeado por unos helicópteros británicos, donde habían fallecido también ocho camaradas, uno de los cuales había sido hasta el mes de diciembre, había sido jefe de nuestra división en el barco, que era un oficial, que era el guardiamarino Oliveri. Bueno, él se había ido de pase a Ushuaia, bueno, no sé cómo fue su verdad. Bueno, cuestión que había terminado en ese Aviso Sobral y, bueno, lamentablemente fue matado por el helicóptero británico, porque ellos estaban, digamos, buscando a un piloto inglés. Bueno, esa información sí la tuvimos en ese momento y fuimos Eugenio, con real conocimiento de lo que estaba ocurriendo. A 43 años de la guerra, ¿qué sentís hoy por Malvinas? Y los distintos años posteriores a la guerra y lo que uno fue viviendo, y bueno, nos encontramos con 43 años posteriores a la historia que me tocó vivenciar, y con muchísimos años de edad. Hoy tengo 60 años, que son unos años menos a los compañeros soldados que estuvieron en las islas, y cada vez siento más indignación y más frustración por cómo esta causa de Malvinas se va, a pesar de todo el esfuerzo que se fue dando, y que uno fue pionero en dar charlas en las escuelas primarias, principalmente para que esas nuevas generaciones, donde uno hace 25 o 30 años iba a dar charlas, y hoy estuvieran la causa Malvina presente. Sé que hay mucha gente que está con la causa y la revalida, pero yo veo que a nivel, digamos, del funcionamiento político y el reclamo permanente y toda la información que nos llega sobre cómo el usurpador inglés sigue estando presente y cada vez con más fuerza, realmente me pone muy mal, me indigna, y días que me siento muy triste por eso, porque hubo 632 jóvenes que dieron su vida, que murieron. Sí. En el Belgrano, por ejemplo, yo tenía un compañero que lo voy a nombrar porque se merece, porque la madre todavía está viva, que se llamaba Daniel Esturel, y él era un compañero mío, y hoy veo que su muerte no valió. Pues me pongo muy mal porque lo recuerdo, y recuerdo a todos esos chicos que eran de mi edad. Y discúlpeme, pero... No, se entiende, Eugenio, es muy sensible el entonces, tema. toda esta bronca y toda esta indignación, Sí. que pasa que los ingleses nos llevan de vuelta por delante y no podemos hacer nada. ¿Sentís que a veces cuando hablamos de Malvinas, o se habla como un lugar un poco etéreo, como que la gente más joven no lo sintió en carne, no lo vivió y por ende quedó como una cuestión un poco más alejada? ¿O crees que en algún punto, sobre todo porque ahí concilian las dos vertiente de la discusión política argentina, si hay un punto en el cual se defiende, donde hay acuerdos, serían Malvinas, quiero decir. Sin embargo, muchas veces sienten que están un poco no reconocidos.
cuando escuchás a la gente hablando tan suelta de boca de Malvinas, cómo te pega? Me pega el desconocimiento histórico, la falta de formación en las escuelas. Por suerte hoy en Santa Fe hay una ley que no sé si obliga o qué, pero se tiene que dar una clase sobre Malvinas, hay una materia, creo que es algo así, que el Ministerio de Educación hace. Es decir, y fue un pedido y una lucha de los combatientes para que esto ocurriera. Y a nivel nacional hay mucha gente que nos reconoce, nosotros somos reconocidos, económicamente también, pero no nos interesa tampoco un reconocimiento grande económicamente, sino que hoy, por ejemplo, que salgan millones de personas, como fue cuando se ganó el Mundial, a reclamar por la soberanía malvina. Eso nos daría un confort que 6, 7, 8, 10 millones de personas estuvieran en la calle cuando nos enteramos que una noticia ocurre en Malvinas, como es, o que los aviones nos pasan por encima de la cabeza y nadie hace nada, nadie reclama. Y eso es muy indignante. Ahí reconocemos que hay mucha parte de la población argentina que sí, que está compenetrada con nuestra causa, que siempre nos está reconociendo, de todos los niveles sociales, de los niveles culturales, los artistas que cantan sus canciones, que se presentan para acompañarlo hoy en la vigilia, pero la suficiencia del reclamo de Malvinas tiene que ser una política de Estado muy fuerte y donde nosotros tenemos que exigirle a cada político, independiente del partido, del color que sea, o del gobierno que esté, o de la ideología, que Malvinas es la causa permanente y que tenemos que volverla a recuperar, porque nosotros en el año 82 se recuperó Malvinas, no se invadió, no se desembarcó, no, se recuperó, la isla se recuperó porque siempre fueron argentinas. Y eso sí nosotros lo aprendimos en esa escuela primaria de la década del 70, que las Malvinas eran argentinas. Gaby, ¿alguna más? Emi, bueno, no, vamos cerrando porque nos estamos quedando sin tiempo. Lo que sí le queremos agradecer, por supuesto, muchísimo a Eugenio. Estamos todos muy conmovidos por el testimonio. Eugenio, vos mencionabas las charlas en las escuelas secundarias. Vos sabés que cuando arrancamos el noticiero hoy, los tres en la mesa nos acordábamos los testimonios que habíamos escuchado en las escuelas. Así que es importantísimo seguir contando, seguir hablando, discutiendo y tenerlo siempre presente a Malvinas. Y me parece que en la jornada de hoy y mañana fundamentalmente vamos a verlo mucho también. Bueno, nuestro reconocimiento y homenaje para vos también y todos tus camaradas desde RTS Noticias.